Tarde o temprano, en algún momento de nuestras carreras, nos haremos a la pregunta si realmente vale la pena testear nuestro código. Y bueno, no me refiero a user testing, que es prácticamente simular que somos el usuario final y comenzar a probar flujos de trabajo. No, más que nada me refiero a escribir pruebas automatizadas y que estas pruebas sean quienes prueben, vaya, nuestro código. Como veremos a lo largo del siguiente video, testear nuestras aplicaciones mediante pruebas automatizadas es prácticamente tener dos desarrollos. Por un lado tenemos que escribir las funcionalidades y por el otro lado tenemos que escribir código que compruebe esas funcionalidades. Algo que en ocasiones no convence a la mayoría por el tiempo de desarrollo que se debe invertir. Si por ejemplo nosotros queremos testear un método que se encarga de insertar una n cantidad de registros en una base de datos, debemos preparar todo lo necesario para poder testear dicha funcionalidad. Esto incluye, por supuesto, crear variables, implementar ciclos, funciones, crear casos de pruebas, definir datos falsos, etc. Si bien el requerimiento original nos pudo haber tomado quizás 2 horas para este ejemplo, al implementar las pruebas automatizadas, este tiempo sin duda se va a elevar, quizás 3, 4 o 5 horas más. Además que, si en algunos casos los requerimientos cambian, los tests probablemente dejen de funcionar, lo cual seguramente nos obligue a implementar algún tipo de refactor o, en el peor de los casos, a volver a escribir pruebas automatizadas. Aunado a esto hay que ser sinceros, testear código a veces no es la tarea más divertida que deseemos hacer. En ocasiones esto resulta tedioso y si a esto le sumamos que debemos testear el código de forma obligatoria, es decir, las pruebas son parte del entregable, quizás, solo quizás, también nuestras pruebas no sean las mejores y carezcan de calidad, pudiendo así tener datos falsos, datos positivos falsos, etc. Por lo tanto aquí la pregunta es, ¿realmente vale la pena testear nuestro código? Bueno, esto lo descubriremos a continuación. Así que, ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. A diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar con esta introducción algo pesimista, la realidad es que sí vale la pena testear nuestro código mediante pruebas automatizadas. Déjate explico. Creo que existen 4 puntos esenciales por los cuales sí vale la pena automatizar nuestras pruebas y tener que escribir, vaya, 2 veces código. Veamos. Punto número 1. El código no es perfecto. Debemos partir con la premisa que el código es creado por, a la fecha que grabo este video, seres humanos. Y nosotros claramente distamos de ser perfectos. Por lo tanto, nuestro código tampoco lo será. Si bien nuestro código puede funcionar, este también puede tener errores. Errores que pudieron no ser dejados de forma intencional, sino por omisiones al momento de evaluar los diferentes problemas. Quizás algún caso de uso simplemente no fue tomado en cuenta y eso puede ocasionar algún tipo de error. Podemos introducir algún tipo de bug sin nosotros querer hacerlo. Un ejemplo muy básico, pero que sirve para ejemplificar este punto, es el de una calculadora. Quizás en la construcción de nuestra primera calculadora no contemplamos la división sobre cero, operación que, bueno, como sabemos, no es posible. Pues bien, automatizando nuestras pruebas es mucho más sencillo el poder identificar este tipo de escenarios, puesto que múltiples pruebas con diferentes valores se encargarán de probar un mismo bloque de código a partir de, bueno, diferentes ángulos, ¿no? Diferentes escenarios. Entre más casos de prueba existan, menos propenso a errores será nuestro código. Bueno, entonces, en ese caso, las pruebas automatizadas nos ayudarían a identificar de forma rápida posibles errores que no se hayan contemplado en la creación del software. Punto número 2. Trabajo colaborativo. Cuando nos encontramos trabajando de forma colaborativa, sin duda alguna tendremos que seguir ciertos estándares de codificación para que nuestro código sea legible para el resto del equipo. De esta forma, si en algún momento alguna pieza de software que hemos creado debe ser modificada por algún miembro del equipo, esto no deba suponer algún tipo de problema. Para garantizar esto debemos tener nuestra suite de pruebas funcionando correctamente. Las pruebas automatizadas no solo comprueban el funcionamiento de nuestro código, sino que indirectamente nos ayudarán a documentar nuestro código. Las pruebas unitarias
Las pruebas automatizadas, en conjunto con las unitarias, actúan como una forma de documentación que describen cómo se espera que se comporte cada bloque de código, pudiendo así otros miembros del equipo poder mantener el software de una forma mucho más fácil. Número 3. Reducción de tiempo de desarrollo. Sé que este punto puede sonar algo contradictorio, principalmente por lo que dije al principio del video, pero déjate explico. Al principio, el tiempo que debamos invertir desarrollando y creando pruebas automatizadas sin duda te hará dudar si vale la pena o no este doble trabajo. Sin embargo, conforme la aplicación vaya creciendo, te aseguro que las pruebas te ayudarán a reducir tiempos de desarrollo. Recordemos que las pruebas las vamos a crear a la par que vayamos construyendo el software. Esto nos permite detectar errores desde una etapa temprana de desarrollo, pudiendo así solventarlos y no dejar que estos escalen. A la larga, esto se traduce en menos bugs, menos tiempo de debugging, menos tiempo para desarrollar fix a esos bugs y, por supuesto, menos deuda técnica. Si algo se crea, se prueba y se confirma su correcto funcionamiento, no deberíamos dedicarle mucho tiempo al mantenimiento del mismo. Simplemente continuamos con el desarrollo. Y finalmente, punto número 4, codificación segura. Este punto va muy ligado al punto anterior. Verás, en más de una ocasión me ha tocado ver cómo al añadir nuevas funcionalidades a un proyecto, otras dejan de funcionar. Por ejemplo, imaginemos que hemos implementado un carrito de compras para nuestro sitio web y este funciona correctamente. Sin embargo, el día de mañana se nos pide añadir un módulo de, por ejemplo, descuentos. Bueno, entonces creamos el módulo, integramos y listo. Sin embargo, si no probamos correctamente esta nueva integración, es posible que algo que ya funcionaba, por ejemplo el carrito de compras, deje de hacerlo. Esto es sumamente común, principalmente en código con un alto nivel de acoplamiento. Por lo tanto, para evitar este problema, evitar que al añadir nuevas funcionalidades otras se rompan, dejen de funcionar, o inclusive asegurarnos que al refactorizar código todo se mantenga operativo, es necesario, sí o sí, pruebas automatizadas. Con una suite de pruebas que tenga una amplia cobertura de código, podemos estar seguros que los cambios que hagamos sobre ciertos módulos no tengan impacto negativo en otras funcionalidades que previamente ya funcionaban, asegurando de esta forma en todo momento que el proyecto siga operativo, lo cual, reitero, se traduce en menos bugs, menos debugging, menos tiempo para solucionar esos bugs y menos deuda. En conclusión, si estás comenzando en el desarrollo de software, te recomiendo ampliamente el uso de pruebas automatizadas para tus proyectos. Esto no solo garantiza un mejor funcionamiento en tu código, sino además este se vuelve mucho más fácil de leer y, por ende, mucho más fácil de mantener. Asimismo, si quieres comenzar en el tema de pruebas automatizadas, en la descripción del video te dejaremos el link al curso de pruebas automatizadas con Python que tenemos en Código Facilito. Y cuéntanos, ¿ya conocías las ventajas y desventajas de las pruebas automatizadas? ¿Las has utilizado? ¿Forman parte de tu día a día? Bueno, déjanoslo saber en la sección de comentarios. Sin más, me despido y nos vemos en la siguiente entrega.